Eh, el tema que quisiera tomar, yo lo tomé una vez, un día martes, pero así muy simple, pero yo quisiera ahora hacerlo un poquito más profundo. Como dicen algunos, darle doble clic. Lo aprendí hace poco, que cuando quieren profundizar un tema, dice, démosle doble clic. ¿Ya? Entonces vamos a darle doble clic a un tema que, como digo yo, un libro que nunca había estudiado, me ha sido muy interesante, muy provechoso para mí, y los quiero invitar y hacerle un desafío, pero este sí de verdad. Yo siempre le he dado tareas y le he dicho, yo nunca las he verificado después, pero háganlo como algo personal y van a obtener el mismo provecho y más a lo mejor que el que yo obtuve. ¿Cuál es el último libro del Antiguo Testamento? Malaquías. Juanito, bien. Malaquías, ¿ya? ¿Quién, no sé si decir quién ha leído o quién no ha leído Malaquías? Y a lo mejor si digo quién no lo han leído, se levantan más manos de quienes no lo han leído que quienes lo han leído. ¿Ya? Pero vamos a empezar hoy día a ver el tema en el libro de Malaquías, ¿ya? El profeta Malaquías. Entonces, es fácil buscarlo. ¿En qué parte de la Biblia está? Antiguo Testamento. ¿Ya? El último libro del Antiguo Testamento. Y escuché por ahí Mateo, es decir, como referencia yo busco Mateo, ¿ya? Y el libro anterior nos encontramos con Malaquías. Vamos a hacer una pequeña introducción al libro, no profunda, pero sí necesaria. Una cosa que nosotros tenemos que saber como antecedente es que entre Malaquías y Mateo, nosotros tenemos, de acuerdo a mi Biblia, una hoja de diferencia. No sé cuántas tienen ustedes, pero ¿sabe lo que significa eso? 400 años entre Malaquías y el Mateo, que aparece hablando Juan el Bautista, han pasado 400 años. Hubo 400 años de silencio. Dios no habló al pueblo de Dios por mucho tiempo, 400 años. Y eso es terrible. Y cuando Dios no hablaba, cuando Dios no daba una revelación, quería decir que algo estaba pasando con el pueblo. Así que vamos a leer, no sé, está bien. Vamos a leer en Malaquías entonces los primeros versos, ya a manera de introducción. Obviamente vamos a leer hasta el verso 5, no vamos a estudiarlos todos, pero sí una introducción. Dice en el verso 1, profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová. Yo amé a Jacob, y amé a Jacob, y a Esaú aborrecí. Y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Cuando Edom dijere, Edom es el mismo Esaú, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Ellos edificarán y yo destruiré, y les llamarán territorio de impiedad, pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Y vuestros ojos lo verán y diréis, sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. Hasta ahí la lectura por el momento, que el Señor nos ayude y nos bendiga su palabra. Bien, entonces les decía que el libro de Malaquías cierra todo el Antiguo Testamento. ¿Cuántos libros hay en el Antiguo Testamento? 66. Antiguo Testamento. 39. ¿Cuántos son en total? 66. Y cantamos un coro del Nuevo Testamento. Los libros, 27 son. Entonces los libros del Nuevo Testamento, ¿cuántos son? 27. 27 más ¿cuántos nos da 66? 39. Yo doy por hecho que eso es materia de kinder, ¿ya? Entonces 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento. Y el último libro del Antiguo Testamento es Malaquías, ¿ya? Los profetas
se dividen en dos grandes grupos, que les llaman los profetas mayores, que serían Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. 4. Y el resto se llaman profetas menores, no porque sean más chicos, ni porque tengan menos edad. Se llaman menores porque son más cortos, ¿ya? Aunque hay uno que tiene como 14 capítulos y se le llama profeta menor, también porque sus profecías no son tan abundantes, ni tan extensas, ni abarcan tantas naciones o periodos como la de los profetas mayores. Entonces hay 4 mayores y el resto son menores. Tarea para la casa. Vean ustedes cuántos serían entonces los profetas menores en total. Yo sé que a lo mejor algunos se lo saben ya, pero no lo digan, por favor. Entonces empezamos con los profetas mayores, dije Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. De ahí para adelante empiezan los profetas menores. Busquen ustedes si es decir 1, 2, 3, vamos a ver. Pero el que cierra los profetas menores y toda la Biblia es el libro de Malaquías. De Malaquías a Juan el Bautista, que es el otro profeta que aparece y el último, pasan 400 años. ¿Ya? Podríamos decir Malaquías a Mateo, 400 años de silencio. Dios no ha hecho ninguna revelación. ¿Cuántos capítulos tiene Malaquías? Obsérvenlo ustedes mismos. 4. Yo sé cuántos son los versículos, pero vamos a hacer una tarea ahora, rápidamente. Lo van a sumar ustedes sin calculadora. El capítulo 1 tiene 14 versículos. El capítulo 2 tiene 17 versículos. El capítulo 3 tiene 18 versículos y el capítulo 4 solamente 6. En total son 55 versículos. ¿Saben en cuánto se demora, cuánto creen ustedes que uno se demorará en leer el libro de Malaquías? Es decir, 4 capítulos, es decir, 55 versículos. ¿Cuánto, Fernando, cree usted que se demoraría uno leyendo ahí? Más o menos. ¿Saben? Yo me demoré 6. Pongámosle 10. O sea, yo les quiero pedir entonces, primero que sepan cuántos son los profetas menores. Luego, que hagan este ejercicio. Miren, mañana, o si quieren hoy, tómense 10 minutos y van a leer el libro de Jeremías, Malaquías completo. Supongamos empiezan mañana. Leanlo en la mañana, 10 minutos. No se van a demorar, 15 ya, 15. ¿Es mucho leer 15 minutos la palabra de Dios en la mañana? Entonces, como lo van a hacer, después de que almuercen y se toman el agüita de manzanilla, no sé, la agüita de hierba, la abuelita perra que dicen, 10 minutos más y vuelven a leer Malaquías. Y antes de acostarse, léanlo de nuevo, 10 minutos más. O sea, van a ocupar ¿cuántos minutos en leer 3 veces Malaquías? Media hora. Y es mucho. Y háganlo todos los días y ustedes van a tener un panorama, pero así, excelente de Malaquías. Malaquías significa su nombre, mi mensajero. Eso significa el nombre Malaquías, mi mensajero. ¿Mensajero de quién? De Dios. Entonces, mi mensajero. ¿Y por qué? Porque Malaquías trae un mensaje de parte de Dios a la nación de Israel. Eso es básico. Pero vamos a hacer una panorámica del libro de Malaquías antes de entrar al detalle. Malaquías es prácticamente, a diferencia de los otros profetas, un diálogo. Un diálogo. Ustedes saben que es un diálogo, una conversación. Pero aquí es una conversación entre Dios y el pueblo de Israel, que Dios, por así decirlo, contesta él mismo las preguntas ya del pueblo de Dios. Y hay 7 preguntas formuladas y 7 respuestas. Y si yo las voy a decir para que ustedes las marquen, y son respuestas insolentes, respuestas irreverentes de parte del pueblo de Dios.
son respuestas en torno a preguntas. ¿Y saben por qué yo encuentro muy atingente este libro de Malaquías? Porque hoy día estamos viviendo en un país y en una sociedad irreverente, insolente. ¿Y saben por qué las personas son insolentes y son irreverentes con otras personas? Con las autoridades, con sus papás, con los profesores y con todos. ¿Saben por qué? Porque el hombre es irreverente con Dios. Esa es la razón. Si el hombre no fuera irreverente con Dios, cumpliría lo que está diciendo su palabra. Entonces, toda esta insolencia, toda esta irreverencia es producto que el hombre quiere sacar de la ecuación a Dios. Voy a decir algo que yo aprendí cuando fui a San Felipe del hermano Jorge Ábalos. Él estaba hablando, le dije, de la cosmovisión, de este pensamiento que el mundo nos presenta, odiemos a esto, saquemos los símbolos de autoridad, quememos esto, y cuidado los creyentes que se estén metiendo en esto, yo creo que están muy, muy mal enfocados, porque el creyente tiene que orar, no estamos llamados nosotros a hacer revolución, somos llamados a orar. Y si nosotros cumpliéramos el papel de creyente, cambiaríamos el mundo predicando el Evangelio. Si la persona se convierte, miren, no se van a cerrar los cabarets, no se van a cerrar los prostíbulos, no se van a cerrar los lugares de drogadicción, mientras exista el pecado. Y nosotros no tenemos que ir a hacer pancartas, cierren este prostíbulo. ¿Sabe lo que tenemos que hacer? Es que la persona que asiste al prostíbulo se convierta al Señor y va a dejar de él. El alcohólico se va a convertir al Señor y va a dejar. Entonces, como existe ese tipo de cliente, esto va a persistir. Pero miren, no quiero salirme del tema. Dijo algo bien simple y lo quise practicar el otro día porque yo lo hacía. El hermano ponía unas láminas, el creyente tiene que ser distinto. Los creyentes debemos singularizarnos por ser diferentes. Hoy día nosotros nos hemos metido con la mente del mundo, entonces exigimos derechos. Y que no nos atienden bien, y alegamos, y qué se cree, y por qué no me dan la respuesta, si yo estoy pagando, y nosotros de repente nos pasa lo mismo. Y un creyente no podemos ser así. Y él ponía imágenes, por ejemplo, y decía, y yo sé que ese hermano lo hace. A mí me consta que ese hermano lo que dice, lo practica. Y mostró imágenes que cuando nosotros vamos al supermercado, vamos en el carrito y lo dejamos ahí, detrás de otro auto, al lado de otro auto. Y yo hacía eso. Y el otro día fui y la señorita, una guardia, me miró y quedó sorprendida, porque nadie hace eso. Y este hermano dijo, ¿saben? Yo lo hago, hermanos. Y un día tomé otro carro de otra persona que lo dejó ahí y yo lo fui a dejar. Y eso fue un buen testimonio, porque la persona encargada también dijo, ¿sabes, Javier? Muchas gracias. Nadie hace esto. ¿Por qué? Porque nosotros queremos que otros nos hagan las cosas. Esta generación, que ya no es millennial, es centennial, así se llaman ahora, estos jovencitos que están aquí, algunos de estos jóvenes están con una irreverencia. ¿Por qué? Porque los profesores de la universidad, los profesores del liceo, sobre todo los de historia, le han metido un pensamiento irreverente. Exige tus derechos, no te dejes pasar a llevar, y la Biblia no nos dice eso. Yo no estoy diciendo que nos pisoteen así, porque, pero ¿cuál fue el ejemplo del Señor? ¿Cuál fue el ejemplo del Señor? Entonces, hermano, yo lo que veo aquí es algo que a mí me llegó muy profundamente y yo quisiera compartirlo. Entonces, aquí está la irreverencia en la respuesta. Miren, ¿saben lo que más llama la atención? Que los que responden aquí no son paganos, es el pueblo de Dios. Y qué triste cuando el pueblo de Dios toma estas actitudes de los inconversos. Primera, ya la leí. Miren. Verso 2. Yo os he amado, dice Jehová. ¿Cuál fue la respuesta del pueblo de Dios? ¿En qué nos amaste? ¿En qué nos amaste? ¿Cómo nos damos cuenta? Mira lo que estamos viviendo. Y dices que nos ama. Después vamos a analizar eso. Verso 6 del capítulo 1. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos, a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís,
¿En qué hemos menospreciado tu nombre? ¿Cómo tienes que decirnos eso? ¿En qué te basas? ¡Qué irreverencia, qué insolencia! Verso 7. En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? O sea, una contraposición a Dios, contrapunto, respondiendo insolentemente a Dios. ¿Se acuerdan de Faraón? Cuando Moisés va delante de Faraón y le dice, yo vengo en el nombre de Jehová, de Jehová, deja ir a mi pueblo. Y Faraón, ¿qué dice? ¿Y quién es Jehová? Yo no conozco a Jehová, tampoco dejaré ir a tu pueblo. Ahora, Faraón es un egipcio, Faraón es un pagano, Faraón es un idólatra. Puede decir eso porque no conoce a Dios. Pero aquí es el pueblo de Dios. Y eso es lo triste, que nosotros, los creyentes, podamos ser influenciados por esta corriente, ¿verdad?, de pensamiento irreverente e insolente para con Dios. Capítulo 2, verso 17. Tendríamos la cuarta. Y habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras, y decís, ¿en qué le hemos cansado? O sea, cada cosa que Dios dice, ellos la responden. Y así está el mundo hoy día. Si uno dice algo, la respuesta inmediata. ¿Y qué se cree? ¿Qué le importa? ¿Y qué se mete usted? Pero cuando entra esto en el pueblo de Dios, ahí está lo triste. Capítulo 3, verso 7. Ya tendríamos la quinta expresión de irreverencia. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? En el fondo es como si dijeran a Dios, ¿de qué estás hablando? ¿De qué hablas? La sexta, verso 8. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? Si el Señor lo permite, nosotros el día martes vamos a ver acerca de los diezmos. ¿Por qué la iglesia nuestra no da diezmo? El mundo evangélico se basa en este texto para pedir los diezmos principalmente. Y la séptima frase insolente del pueblo de Israel está en el capítulo 3, verso 13. Mire lo que Dios dice. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Y dijisteis, ¿en qué hemos hablado contra ti? O sea, ellos no reconocieron absolutamente nada. ¿Cómo está el pecador hoy día frente a Dios? No le gusta reconocer, ¿verdad? Oye, usted es pecador, usted ha desobedecido a Dios. No le gusta. A nosotros no nos gusta que nos digan las cosas. A nadie le gusta que le digan las cosas. ¿Ya? Si la esposa nos dice algo, reaccionamos porque no nos gustan, creemos que estamos en la razón. Y no estamos en la razón. O al revés. A los hijos tampoco les gusta que los padres les digan nada. ¿Por qué? Porque vivimos creyendo que nosotros tenemos la razón. Pero aquí es Dios el que está hablando. Dios conoce al pueblo. Miren, les voy a explicar un poquito. ¿A qué pueblo le escribe Malaquías esta carta o la profecía? Israel. Al pueblo de Israel. Pero cuidado, ¿a qué pueblo de Israel? Al pueblo que volvió de Babilonia. Hay tres profetas que se llaman post-exílicos. Tres profetas que escribieron después del exilio. Nosotros estudiamos en Daniel, que Daniel estuvo, ¿verdad?, por 70 años cautivo en Babilonia. ¿Se acuerdan de eso, verdad? Israel pecó, pero solamente 2 tribus fueron llevadas a Babilonia. Las otras 10 fueron llevadas al reino de los asirios. Y prácticamente esos desaparecen. Esas son las tribus del norte, 10 tribus del norte. Pero 2, Benjamín y Judá, fueron llevadas cautivas a Babilonia. Este es el pueblo que retornó después de 70 años. ¿Cuáles son los 3 profetas que escribieron para Israel en ese tiempo? Ageo, Zacarías y Malaquías. ¿Ya? Esos 3, Ageo y Zacarías, ayudaron y fortalecieron al pueblo para que construyeran el templo y los muros. ¿Ya?
Cuando Israel volvieron más o menos 50.000, solo 50.000. Otros se quedaron en Babilonia porque les fue bien, porque económicamente prosperaron. ¿Se acuerdan del libro de Esther? Esther ocurre en los israelitas que no volvieron a Jerusalén. ¿Ya? Entonces han vuelto 50.000, primero a cargo de Zorobabel, después llegó un tercer grupo a cargo de Esdras y finalmente llegó un tercer grupo a cargo de Nehemías. Nehemías reconstruyó los muros, Esdras propició la reconstrucción del templo. Desde cuando ellos volvieron y se instalaron en su tierra hasta cuando escribe Malaquías, han pasado aproximadamente 100 años. ¿Y ahora qué pasa? El pueblo, vimos que había sacerdotes, ¿verdad? Tenían templo, no el templo esplendoroso de Salomón, pero habían reconstruido un templo. O sea, tenían religión, tenían los diezmos, hacían sacrificios. Al ojo de la gente, decía, oye, todo esto está normal. El pueblo sigue la religión, externamente están todos bien, pero Dios estaba mirando el corazón. Y dijo, hay algo mal en este pueblo. Este pueblo practica una religión de manera externa. Todos creen que están bien porque cumplen algo externo, pero hay frialdad, hay insensibilidad, hay desprecio por las cosas mías. Vamos a leer más adelante que los israelitas, que cuando iban a ofrecer un sacrificio a Dios, se pusieron tan materialistas, como nos pasa a nosotros a veces, que podemos hacer un gasto grande, superfluo, en un supermercado, en una tienda, pero cuando se trata de las cosas de Dios, que nos cuesta dar. Entonces ellos, la Biblia había dicho que a Dios había que ofrecerle lo mejor. Entonces tenían un cordero y lo miraron y dijeron, está muy bueno, yo lo podría vender y sacaría un buen precio. O si me lo como, aprovecho toda la carne. Pero al ladito tenían uno perniquebrado, uno que no era perfecto. Dijeron, si vendo esto, gano menos que vender este otro. Y si me lo como, voy a perder la mitad. Le voy a dar a Dios. ¿Cuál le iban a dar a Dios? El más malo. Y ellos creían que estaban bien, porque estaban cumpliendo. Entonces a veces a nosotros nos pasa que hacemos una rutina y creemos que Dios está súper agradado de nosotros, pero Dios está mirando nuestro corazón. ¿Y saben cuál era el peor problema del tiempo de Malaquías? Uno que se ha infiltrado a las iglesias hoy día. Se llama indiferencia. Porque a esto le daba lo mismo. Porque Dios le hablaba, yo los amo. ¿En qué los has amado? Oye, ustedes me cansan con sus palabras, hablan mucho. ¿En qué te hemos cansado? Ustedes me han robado, dice Dios. ¿En qué te hemos robado? Ustedes me menosprecian. ¿En qué te menospreciamos? Si seguimos haciendo lo mismo de antes. Hermanos, por eso yo decía, esta es una palabra para nosotros. La indiferencia es contagiosa. A veces nosotros hacemos este gesto. Es lo mismo. Y este gesto es todo un comentario. Oye, pero mira, lo inconverso, el local. ¿Seremos acusados de lo mismo que Dios acusó a su pueblo? Como les digo, los que respondían insolentemente no eran los paganos, eran los judíos. Indiferencia. ¿No estamos bien? No tenemos de nada de qué cambiar. Hermano, ¿cómo se siente y cómo nos sentimos espiritualmente? Usted dice, ya vengo a la cena, no falta ninguna reunión, pero ¿será tan así? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Palpita y vibra igual con las cosas de Dios como cuando empezamos? Como digo, la indiferencia es contagiosa. Y hay pequeños síntomas que se van viendo. Le digo un síntoma de la indiferencia. Pérdida de entusiasmo. Pérdida de entusiasmo. Ya no tengo el entusiasmo del principio. Pérdida de apetito espiritual. ¿Cómo está la lectura de la palabra? Eso ya es como indiferencia. Ya perdí el apetito por la... Fíjense que cuesta mucho, hermanos. Yo pierdo el hábito de algo y recuperarlo, ustedes lo saben. Y no estoy hablando de la Biblia, estoy hablando en cualquier
ámbito. Yo pierdo el hábito de algo y que es difícil es recuperarlo. Si hemos perdido el apetito por la palabra de Dios, cuesta mucho. Es un trabajo. Tenemos que luchar contra nuestra negligencia y contra nuestra flojera para leer la palabra de Dios. Y eso se lo digo por experiencia. Yo no leo porque tenga ganas. Yo tengo que leer porque es una necesidad. Entonces, falta de apetito por las cosas de Dios. Pedro dice en su carta, en su primera, en el capítulo 2, desead como niños recién nacidos, ¿qué? La leche espiritual. Oye, con ese deseo que un niño quiere el pecho, el pezón de la mamá, ¿verdad? Para alimentarse, ese debiera ser nuestro deseo. Desead como niños recién nacidos. Otro síntoma de indiferencia es ausencia. Empiezo a faltar y me voy acostumbrando. El tema es ese, hermano, el acostumbrarse a las cosas que son negativas. Y después retomar esos hábitos nos cuesta mucho. Nos cansamos, nos quedamos dormidos. Y fíjense que tiene un atractivo tan grande la tele, ¿o no? Podemos pasar 2, yo creo que hay películas, hasta 3 o 4 horas creo que hay. Y estamos ahí, pues, entusiasmados. Pero leer la Biblia, y por eso les digo, 10 minutos es un sacrificio para algunos. Hermano, yo lo digo por la experiencia. Yo lo digo por la experiencia. Uno tiene que tomar tiempo para leer la Biblia. Tiene que determinar un tiempo. Por eso les decía, hagan esa tarea. Malaquías, sus 55 versículos, son más de 1700, creo, palabras. 4 capítulos, 55 versículos, 10 minutos. 10 minutos en la mañana, 10 en mediodía, 10 en la tarde, y en media hora tengo para leer 3 veces este libro y lo voy a ir conociendo y preguntándose, ¿qué me dirá Dios a mí? ¿Qué mensaje tiene este profeta para mí? Entonces, ahora vamos a la tierra derecha. Malaquía entonces significa, ¿qué significa? Mi mensajero. ¿Mensajero de quién? De Dios. Por lo tanto, ¿este mensaje es de Malaquías o es de Dios? Es de Dios. De Dios. Dicen, y lo voy a decir para que ustedes lo tengan como antecedente, que en realidad en el hebreo, el Antiguo Testamento se escribió en hebreo, el Nuevo en griego. Dicen que en hebreo no aparece el nombre Malaquías. ¿Ya? Y es más, el nombre Malaquías no aparece en ninguna parte de la Biblia. Más. No está en el Antiguo Testamento. No hay ningún escritor del Nuevo que lo mencione, porque algunos escritores del Nuevo mencionan a algún profeta, ¿no es cierto? Como está escrito en el libro de Isaías, mencionan a Jeremías, pero nadie menciona a Malaquías, no se menciona en ninguna parte. ¿Ya? Entonces Malaquías, como se dice en mi mensajero, dicen que en hebreo se leería así: palabra de Jehová contra Israel por medio de mi mensajero. Porque, perdón, Malaquías, ¿qué significa? Mi mensajero. Entonces, en el hebreo no aparece Malaquías con mayúscula, dice mi mensajero. Entonces algunos dicen, ve, no, este libro no tiene escritor, autor, no es el autor Malaquías. Algunos dicen que es Esdras, pero yo quiero pensar que es Malaquías, porque aquí está que él lo escribió. Entonces, aquí viene y vamos a quedarnos solo en el verso 1, yo creo. La palabra profecía en el original tiene el significado de oráculo, mensaje, ¿ya? Los oráculos de Dios, quiere decir los mensajes de Dios. En los templos paganos, en los templos en Grecia, los grecos romanos, ¿verdad? Tenían hartos templos y varios dioses. Estos tenían oráculos, porque la Biblia describe a los ídolos como ídolos mudos. Los ídolos no hablan, pero ellos tenían oráculos. O sea, había un sacerdote, una sacerdotisa, que ellos entraban en trance, en un éxtasis, y como que el Dios hablaba a través de ellos, y ellos entregaban un mensaje. Y los emperadores y los reyes no iban a la guerra, no hacían nada, sino iban a consultarle al oráculo. Y nosotros sabemos que eso era falso, era un demonio. Si ustedes leen en 1 Corintios 12, los corintios
fueron engañados por ese sistema. Y Pablo tiene que decir, no se confundan, nadie puede llamar a Jesús maldito, anatema, si estuviera hablando por el Espíritu Santo. Entonces, como ellos fueron en esa, dice a ustedes, se les extraviaba llevándoos así a ídolos mudos. Ellos participaron en esa religión, entonces pensaban que el oráculo hablaba de parte del Dios mudo. Ahora se convirtieron y empezaron a hablar en lenguas. Ahora había otro espíritu que operaba en ellos. Entonces Pablo dice, no se confundan, porque a lo mejor en su antigua religión salió un oráculo que era un demonio el que hablaba a través de él, y los demonios odian a Jesús. Y seguramente un oráculo dijo, Jesús es maldito. Pablo dice, cualquiera que haya dicho eso no es del Espíritu de Dios. Así que cuidado, hago un paréntesis. Lo que determina si Dios está hablando no es la forma, no es el éxtasis, es el contenido de lo que dice. Si yo caigo en un éxtasis aquí y a ustedes se impresionan, pero yo digo cosas que no están con la palabra, no es el Espíritu de Dios el que me guía. Es el contenido de lo que yo digo lo que está guiando si es el Espíritu o no. ¿Se entiende? Si alguien llega y dice una barbaridad, aunque lo diga lleno de éxtasis, hablando en lengua, inclusive haciendo milagros, pero habla en contra del Señor, no es el Espíritu de Dios. Por eso la Biblia dice, probad los espíritus, si son de Dios. Bien, entonces, acá el mensaje lo traía Malaquías. ¿Quién es más importante? ¿El mensajero o el mensaje? El mensaje. ¿Ah? El mensaje. El mensaje. Es cierto, y yo lo he dicho hartas veces, que nosotros tenemos nuestras preferencias a veces en nuestros hermanos que predican o enseñan. Unos enseñan más claro que otros, otros somos más enredados, o nos damos a conocer, pero lo importante es el mensaje, no el mensajero. El mensajero tiene que pasar y esconderse detrás de la cruz de Cristo. Pablo dijo, nosotros predicamos ¿a quién? A Cristo y a este crucificado. O sea, Pablo se escondía detrás de la cruz de Cristo, de tal forma que cuando él terminaba de predicar, nadie dijera, oh, qué gran predicador, sino que dijeran, oh, qué gran mensaje. Ustedes saben que ese llamado príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon, llenaba capillas, 5.000, derribaban las iglesias para construir otras más grandes para que él pudiera predicar, sobre todo en Londres. La gente hacía fila, salía un grupo, entraba otro, y un hombre que las autoridades iban. Uno quedó impresionado por la predicación de este hombre y fue a decirle, oye, hay un predicador excelente, como diríamos nosotros hoy día, seco, ya, predica, pero te invito a escuchar. El hombre vino, se sentó, escuchó, y el otro le dijo, oye, ¿qué te pareció? Veo que este hombre tiene un gran Salvador. ¿Qué lo impresionó a este hombre? ¿El mensajero? El mensaje. Porque el mensajero habló de Cristo, los condujo a la cruz. Y eso tiene que ser todo mensaje, llevarnos al Señor. No, que estuvo bonito, ya, pero ¿en qué me afectó? Entonces, voy a hacerle este ejemplo de imaginería, dicen algunos. ¿Ya? Imaginemos, estamos en Israel, somos los que hemos vuelto de la deportación. Empezamos con mucho entusiasmo, contribuimos a la edificación del templo, porque si ustedes leen, porque aquí hay que leer paralelamente a Esdras y a Nehemías para entender a Ageo, a Zacarías y a Malaquías. O sea, como trabajo adicional, yo tengo que leer Esdras y Nehemías. Bueno, Nehemías empezó a reconstruir el muro con sus puertas. Y si ustedes leen el capítulo 3, hay una cantidad enorme de que participó. Mujeres, los plateros, esos que trabajaban, dice, haciendo perfume con manitos delicadas. ¿Ya? Dice que construyeron. Unos abarcaron harto, otros construyeron frente a su casa. Pero todos aportaron. Pero han pasado los años y hoy día ya no es el mismo entusiasmo. Las cosas pasan los años y en vez de ser más fervoroso, nosotros empezamos a decaer. Y ese entusiasmo inicial, el que quería ser misionero, no fue misionero.
el que quería hacer grandes obras para Dios, el que quería estudiar toda la Biblia y conocer, quería ser un gran predicador. Estábamos sentados. ¿Qué pasó? Algo pasó. Entonces, ahora nosotros somos los que estamos ahí en Israel, hemos hecho nuestra contribución al templo, dimos plata o materialmente ayudamos, pero de repente pasamos y vemos a Malaquías. Y Malaquías va con una cara no larga, pero preocupada. Va muy preocupado. Y uno nota que lleva una carga. Algo le preocupa al hombre. Y a lo mejor en algún momento uno lo puede ver, está enfadado. Y quizás en algunas veces está llorando. ¿Qué le preocupa a Malaquías? Yo le voy a decir, Malaquías, ¿tienes problemas con tu señora? ¿Tienes problemas en tu casa, relaciones familiares? Yo cuando llegué a Panimávida, el que fue mi director por mucho tiempo, yo no tenía idea, parece que lo conté una vez, que él, si me veía hacer, me decía, ¿cómo estáis, compadrito? ¿Tenéis problemas con el ministerio? ¿Ministerio? No, y hasta que al fin, nunca le pregunté, pero el ministerio era el ministerio de la casa, si estaba enojado con mi señora. Eso es mejor. Entonces ya después, ¿cómo está el ministerio? ¿Ah? ¿Cómo está con tu señora? O sea, todos le preguntaban lo mismo. Entonces uno dice, ¿cómo está el ministerio, Malaquías? ¿Cómo está con tu señora? Aunque aquí no nos dice de dónde era, quién eran sus papás, ni siquiera de dónde nació, ni quién era su lugar geográfico, nada. No sabemos nada, irrumpe nomás. Entonces, él está así serio. Y él podría decir, no tengo si era casado, no tengo ningún problema con mi señora. Oye, entonces tienes problemas de salud, porque eso nos amarga a nosotros y nos preocupa, ¿no es cierto? No, sabes que no tengo ningún problema de salud, gracias Señor por el sano. Malaquías, pero tendrás problemas laborales en tu trabajo, porque eso también nos amarga, ¿no es cierto? Eso nos preocupa, es una carga. Otro podría decir, él podría decir, no es eso, pero a lo mejor problemas económicos. ¿Cuál era el problema de Malaquías? Él tenía una carga en su corazón, en su alma. La palabra profecía, entre otras cosas que le dije, era oráculo o mensaje, en hebreo es una palabra que significa carga. Entonces muchos profetas, cuando decían la palabra de Jehová, ¿saben cómo decían en el hebreo? La carga de Jehová. La palabra de Dios era una carga. Pero no en el sentido, así como lo podemos pensar nosotros, qué carga más pesada llevo. No, era una carga en el sentido de que para ellos era ineludible. No podían evitar de entregarla. ¿Se entiende? Era una carga. Es cuando uno tiene y dice, ¿sabes qué? Yo tengo que decirle esto a esta persona. No, es mi responsabilidad, es mi deber, porque si no se lo digo, esta persona va a seguir cometiendo ese error. Esa era la carga que él tenía. Él decía, el pueblo está mal. El pueblo está pecando contra Dios, el pueblo está siendo irreverente contra Dios, y Dios le entregó el mensaje y él no lo podía evitar. Dice, tengo esta carga y yo tengo que descargarme. ¿Y cómo se descargó? No cuando uno dice que se descarga con otro y lo reta. No, él entregó el mensaje de Dios y dijo, yo tengo que descargarme, yo tengo que entregar el mensaje, tengo que liberarme de esta responsabilidad. En términos de Pablo dijo un día, ay de mí si no anunciare el Evangelio. O sea, nosotros tenemos una responsabilidad de anunciar la palabra. Ay de mí, dijo Pablo, si yo no la anuncio. Entonces este hombre está diciendo lo mismo, ay de mí si yo no entrego la carga de Jehová. Y él la entregó, ¿saben para qué? Para que ellos, esa carga, fuera traspasada a su mente y a su conciencia. Para que ellos ahora se sintieran culpables de cómo Dios los veía y lo que ellos estaban haciendo. Entonces Dios está haciendo lo mismo a través de Malaquías. Se está descargando, Malaquías está entregando su mensaje para entregarnos la carga a nosotros. Para que ahora, después de esta reunión, cada uno de nosotros diga hasta qué punto yo estoy obedeciendo al Señor. Y sentir esa carga. Si no hago esto, si no me vuelvo al Señor, si no arreglo mis cuentas, si no me arrepiento, porque las cosas de Dios son solemnes y debiera ser una carga. Y yo quisiera sentirla de verdad. ¿Saben por qué? Porque aquí estamos tratando de cosas eternas. No estamos para entretener a las personas. No estamos para hacer bromas con las cosas de Dios. ¿Y saben por qué?
por lo que voy a decir. Mire, hay personas queridas nuestras que se van a ir al infierno a sufrir para siempre, si nosotros no le hablamos de la palabra del Señor. ¿Y qué responsabilidad vamos a tener? Hay gente que se enoja. Mire, a algunos le hablan del Señor y se molestan. No importa que se moleste. Malaquías seguramente dirá, y tiene que haber pensado, señores, que este es un mensaje que no me gustaría entregar. Hay mensajes que a nosotros no nos gustaría entregar. ¿Cómo vamos a decir con la cara llena de risa a alguien, mire, si usted no se arrepiente, irá a la condenación eterna? ¿Podemos decirlo con liviandad? ¿Podemos predicar así? No. Un mensaje que es duro. Y al Señor le dijeron, ¿verdad? Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y se fueron. Entonces Malaquías tenía esa carga. Decía, este mensaje no lo quiero entregar porque es fuerte, pero él tenía que hacerlo. Y lo otro es que él sabía, a la gente no le va a gustar. Van a reaccionar mal, y reaccionaron mal. Entonces un predicador, para que la gente no reaccione mal, no les va a hablar del pecado entonces. Le va a decir, no, sigan nomás. El papá, cuando ve a su hijo o a su hija que está mal, aunque no le guste el mensaje a su hijo, se lo dice o no. Se lo dice. ¿Por qué? Porque lo ama. Porque lo ama. Aunque se enoje y se moleste. Y mire, yo por experiencia, no personal, pero sí porque he escuchado a muchas personas, cuando los padres no han corregido a tiempo a sus hijos y después se ven en un problema, ¿sabe lo que dicen esos hijos? Dije, tú nunca me dijiste. ¿Y para qué me dejaste hacer todo? Si tú sabías que yo iba... ¿Por qué no me dijiste? Porque así son los hijos después. Responsabilizan a los papás de nuevo. Entonces, aunque no guste el mensaje, aunque las personas no quieran recibirlo, uno lo tiene que hacer. Porque es la carga de Jehová. Uno lo tiene que entregar. Le guste a uno, le guste a las personas o no. Esa es nuestra responsabilidad. Entregar el mensaje. Entonces, la carga de Jehová, termino. Dice... carga de la palabra de Jehová. ¿De quién es el mensaje? De Jehová. De Dios, de Jehová. Entonces cuando usted sienta, escuchando ahí que la palabra le llega, no piense que el predicador sabe su vida, que alguien le contó algo y de aquí arriba lo está vomitando. No, es porque el Señor los conoce a ustedes, me conoce a mí, por eso habla. Y uno dice, ¿y cómo supo? ¿Y cómo me tocó esta palabra a mí? Porque el Señor los conoce. El Señor conocía al pueblo. Ellos mostraban una cara, pero el Señor estaba mirando el corazón. ¿Se acuerdan que Pablo habla de los postreros tiempos? Y dice, en los postreros tiempos los hombres tendrán apariencia de piedad. Se van a mostrar por fuera muy justos, muy santos. Apariencia, evita los tales. No te juntes con ellos. Eso es lo peor, la hipocresía. Mostrar lo que uno no es. Y Malaquías, como Dios conocía el corazón de las personas, dijo, no te engañes, Malaquías. El que me hagan ofrendas, el que hagan sacrificios, el que vayan al templo, el que lean la Biblia, el que adoren, no significa nada. Su corazón está lejos de mí. ¿Se acuerdan que el Señor le dijo al pueblo de Israel, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí? O sea, a veces las palabras nuestras no corresponden a nuestro corazón. Nosotros podemos engañar a las personas, pero no a Dios. Palabra, profecía, carga, quiere decir, de la palabra de Jehová, ¿contra quién? Contra Israel. O sea, esto es un mensaje directo. Era para un pueblo directo. Cuando nosotros estamos escuchando la palabra, tenemos que decir la palabra es para mí. No para decir, que ojalá hubiera venido el hermanito, la hermanita, ojalá haya venido mi marido, ojalá haya venido para que ella escuchara. No, es para mí. Y dice contra. ¿Qué tendrá en contra el Señor contra nosotros? ¿Qué verá mal? Ahora, hermanos, no pensemos, estimados oyentes que no conocen al Señor, que al ser así es por falta de amor. Porque nosotros en el verso 12, el Señor lo permite, la próxima semana vamos a ver esto. Yo te he amado. Yo te he amado. Y porque el Señor nos ama, nos pone en contra de las cosas que Él ve. Las cartas al Apocalipsis, las 7 cartas en el capítulo 2 y 3 del Apocalipsis. ¿Qué dice el Señor? Tengo contra ti
¿Qué tendrá contra mí el Señor? ¿De qué me acusará? Examinémonos frente a la palabra. Si alguien aquí no conoce al Señor, si todavía no tiene el perdón de sus pecados, el Señor tiene contra usted esta palabra. Y tiene que arrepentirse, convertirse. Y termino, no es juego de niños. No es una cosa para reírse, es serio. El eterno destino de su alma depende de su reacción al mensaje de Dios. Al mensaje de Dios. Que el Señor tenga bien bendecido.